Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Rosenthal. Buenas tardes, Antonio. Buenas noches, familia. Tenemos también a José Luis Escobar. Buenas tardes, aunque como bien ha dicho Antonio, ya casi noches. Bueno, buenas tardes, noches. Y también tenemos a Iago Mejuto. Buenas tardes, Iago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo a todo el mundo. Hoy vamos a tocar varios temas, vamos a hablar de actualidad. Dentro de la actualidad tenemos pues que por fin tenemos presidente de la Generalitat, tenemos y hablaremos de qué consecuencias puede tener y qué tipo de persona es quien se ha nombrado presidente y cómo pinta la actualidad política, el futuro político después de lo que ha pasado en Cataluña. Hablaremos también, como es lógico, de lo que está incendiando las redes en estos días, que son dos noticias de dirigentes muy conocidos de la izquierda y de la derecha. Tenemos Pablo Casado, uno de los posibles sucesores de Mariano Rajoy, uno de los cachorros del PP, tiene actualmente 37 años, si no me equivoco, y que misteriosamente pasó a los 26 años de ser un estudiante mediocre tirando a flojísimo, que llevaba solo aprobada la mitad de la carrera de Derecho y en 4 meses aprobó súbitamente 12 asignaturas ya mientras compatibilizaba con su trabajo de representante público. Desde luego, asombrosas estas transformaciones que se producen desde luego en los dirigentes del PP, como a Mariano igual, pasó de ser no era dirigente del PP, lógicamente, pero que también le pasó pasó de ser un estudiante bastante mediocre a sacar en un tiempo récord la oposición de registrador. Pero bueno, y luego tenemos también pues el tema de la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, que bueno, hay muchísimas críticas respecto a esto y lo comentaremos también. Y luego hablaremos también de un tema más de fondo, que es qué significado tiene hoy día izquierda y derecha. Hay mucha gente que ya dice que ya no existe, que eso no es el foco en el que hay que fijarse, sino que hay otros focos. Bueno, pues hablaremos de ello, sí. ¿Qué actualidad tiene hoy día hablar de izquierda y de derecha? Empezamos con el tema catalán y a mí me gustaría, Antonio, que nos comentaras un poquito cómo ves la designación de esta persona, que ha sido también muy criticada tanto por la izquierda como por la derecha. No parece haber gustado mucho, excepto a ciertos sectores, el que se haya nombrado a esta persona, a Quim Torra, como presidente. Adelante. Yo creo que algunas de las cosas que pasan en este país solo tienen sentido teniendo en cuenta de dónde venimos y, como decía Machado, de aquellos polvos estos lodos, que ya es triste. El caso es que lo han criticado mucho, pero en un ejercicio de doble pensar paradigmático, lo han criticado muchísimo por lo mismo por lo que a cualquier otro a lo mejor no lo criticaba según qué gente. Y han acusado a ese tipo de ser muy racista y de ser muy derechista. Y claro, luego ves la tele Rajoy y dices, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿hasta qué punto podemos criticar a alguien por ser un espejo en el que nos reflejamos? ¿Hasta qué punto es lícito coger y criticar a un ultraderechista racista por ser un ultraderechista racista en un entorno donde el presidente o su camarilla o su grupo próximo de consejeros sectarios del Opus son racistas ultraderechistas? ¿Hasta qué punto somos quienes para criticar a alguien por parecerse a nosotros? Y de coger y juzgar a alguien por lo mucho que se parece a nosotros, por supuesto sin ser nosotros, porque desde el momento en que es nosotros ya lo criticamos mucho menos. José Luis, ¿a ti qué te parece, qué consecuencias crees que puede tener la designación de esta persona para ese puesto en estos momentos tan importante?
Mira, es que aquí hay una bicefalia. Por un lado está Puigdemont, que digamos es el que manda, y por otro lado está Quim Torra, que es quien obedece. Hay una bicefalia, no sé cómo se van a repartir las competencias, pero parece ser que uno no es más que un títere del otro, según confiesan los dos. Pero esa bicefalia se convierte en una tricefalia en cuanto consideremos que Rajoy puede introducir otra vez, a través del Senado, con el apoyo del PSOE, etcétera, pues el 155. Y a saber cómo lo van a interpretar esta vez, pues ya lo analizamos una vez, que la interpretación que han dado es escandalosa. Vamos a estar fuera de toda interpretación racional de la Constitución. No sabemos dónde nos puede llevar eso, la verdad. Yo lo que sí considero es que va a incrementar el odio que está alarmándose en Cataluña, de catalanes contra catalanes, de catalanes contra el resto de España y el resto de España contra catalanes, todo esto es mutuo, cuando hay un brote de odio es mutuo. Y sí me ha llamado la atención cómo piensa este hombre. Leyendo los artículos que ha escrito anteriormente, yo respeto mucho a las personas que son coherentes con un cierto pensamiento, con su idea, que no la van cambiando oportunistamente dependiendo cómo vienen los tiempos. A este hombre yo le respeto como persona por ser capaz de manifestar pensamientos racistas a día de hoy, de hablar del bache de ADN en los españoles. Bueno, para mí es respetable que si lo piensa se atreva a decirlo. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con él. Pero sí que respeto ese pensamiento, respeto mucho a la persona que lo hace, respeto mucho que vuelva a introducirse en el diálogo, por lo que ya introdujo Prat de la Riba, el padre de la patria catalana, ¿no? Cuando hablaba del racismo cultural. Ellos decían que no tenían un racismo étnico como puede ser el vasco, sino cultural. Y este hombre pues ha puesto el acento ahí. Y me gusta que se vuelva otra vez al debate, aunque ya fue muy manido en el siglo pasado, pero que se vuelva a retomar ese debate y hay que considerar, primero, si hay una supremacía racial, como afirma Torres; segundo, si hay una supremacía cultural, como afirmaba Prat de la Riba; tercero, si esa supremacía legitima una escisión del Estado español. Bueno, en definitiva, a mí me parece un debate interesante y le agradezco a este hombre su sinceridad. Bueno, desde luego que aunque ahora mismo esté fatalmente visto todo el tema del racismo, de la supremacía de unos grupos culturales frente a otros, o grupos raciales, como lo llegan a llamar algunos, frente a otros, que eso hay muchísima gente que sigue pensando así, aunque esté mal visto, pues bueno, yo creo que es evidente y desde luego está mal visto, entre otras cosas, por el sitio de donde venimos y también pues porque la ciencia ha desacreditado ya totalmente a día de hoy que eso tenga algún tipo de fundamento en el mundo real, más allá de lo que es el mundo de las ideas, que eso es otro cantar. En fin, adelante, Iago. Bueno, yo creo que no es nada nuevo lo del supremacismo y el racismo más o menos velado que se da en el seno del independentismo catalán. Lo hemos dicho ya muchas veces, también sucede en el independentismo vasco, bueno, es lo mismo. Y en muchos nacionalismos, sí, que no tienen nada que ver ni con vascos ni con catalanes. Eso es. ¿Cuáles? En el español, por ejemplo, si no tienes cuidado. Sí, el español es un nacionalismo racista y supremacista. Dime a alguien ahora mismo, pero no hables, pero tú siempre hablas en pasado, habla en presente. Dime a alguien ahora mismo que esté diciendo, que esté publicando este tipo de cosas. Porque siempre hablas en pasado. Y hablas de Vallejo Nájera como si lo conocieras ¿eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Claro. Pues en su escrito o en periódicos nacionales. ¿Dónde? O en periódicos ¿Quién? regionales. Pues mira, te voy a citar una. A ver. ¿De nacionalismo español? ¿A qué le llamas tú nacionalismo español? Bueno, son los que defienden la idea del nacionalismo español. Los nacionalismos siempre son. ¿Qué es nacionalismo? ¿Y qué es el nacionalismo? Sí, ¿Sabes lo que es? Vamos a jugar, terminamos una idea y luego continuamos. Sí, vamos a tratar de desarrollar un poquito las ideas, aunque sea brevemente, antes de interrumpirnos. Vale. Venga, adelante. Entonces, estaba hablando yo. O sea, sí, no, bueno, pero si quieres perdona, luego
Pues como queráis, si quieres acaba tú, Iago, y luego Antonio te contesta. Vale, venga. Sí, comparar el nacionalismo español con el vasco o el catalán es una cosa, no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, bueno, el nacionalismo español, que yo tampoco es que me identifique especialmente con el nacionalismo español, pero bueno, sí que defiendo la idea de nación política y lo he defendido siempre, precisamente porque es lo opuesto a lo que representa el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, que yo sí sé de dónde viene, es decir, viene con unas ideas que son extranjeras, que vienen del pensamiento de pensamiento germánico. El otro día cuando estuvimos hablando del tema del PNV no pude decir una cosa con respecto a una cita que estaba haciendo José Luis sobre Sabino Arana, que hablaba de los romanos. Yo que he estudiado estética del arte en profundidad sé lo que quiere decir eso, es decir, es un pensamiento germánico, un pensamiento que está opuesto a cualquier tipo de ideas o de mitología grecolatina, por eso habla, y eso es lo que le llaman los romanos, lo mismo que criticaba Sabino Arana, es decir, un pensamiento extranjero que no es original en absoluto y que solamente impresionará a gente que es impresionable y con poca cultura y tal. Pues esto es lo que está defendiendo, y decía, bueno, Juan Carlos, hablamos de que, claro, es una cosa que ya pues está totalmente desfasada y tal y cual, pero vemos como en los años 80 este tipo de ideas siguen, porque estos escritos de Torra parece ser que eran de los años 80, o sea que son incluso de 2014, creo que había algunos, es decir, que siguen siendo muy, muy, muy recientes. Yo no creo que este señor, el Kim Jong Torra piense lo que diga, simplemente es un provocador, esa es la sensación que yo tengo, que lo único que busca es provocar, porque no tiene otra cosa que hacer realmente, o sea, realmente no tienen fuerza para imponer a la mitad de su población pues sus ideas que están basadas en la idea de nación étnica cultural. Eso es lo que defiende el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, que es lo opuesto a lo que defiendo yo, por ejemplo, que es una idea de nación basada en un patrimonio común, nada de hechos diferenciales, porque los hechos diferenciales son subjetivos. Y de hecho la izquierda, que lleva toda la vida peleándose por el hecho diferencial y las diferencias y construir un sujeto y tal, pues nunca lo encuentra. ¿Por qué? Pues porque es totalmente subjetivo. Entonces no se puede construir una comunidad ni un proyecto de convivencia en común en base a hechos diferenciales, en un entorno como el que estamos, es decir, en una España moderna y plural como es la actual. Si viviéramos como viven los indios en el Amazonas, pues a lo mejor, pero en una sociedad moderna y plural hay que buscar otros elementos de cohesión social. Entonces no tiene nada que ver el nacionalismo vasco, el catalán y el nacionalismo personalmente el que defiendo yo, que es un nacionalismo basado en la idea de nación política. Bueno, y nada, y solamente decir que, bueno, que con el caso de Torra, pues bueno, parece que se quiere dar abrir pues el melón del tema catalán, que estaba durante mucho tiempo parado. Lógicamente se quedaban sin tiempo y eso significaba que dejaban de tener control sobre el presupuesto público. Ya sabemos que todo este nacionalismo, igual que el vasco, es totalmente artificial y se nutre precisamente de parasitar los presupuestos públicos. En eso no son originales con los demás, se hacen exactamente lo mismo, aunque los fines son otros. Y quería hablar de un artículo que publicó Jesús Cacho muy, muy duro en Voz Populi, no sé si lo habéis leído, que se titula ¿Se ha pegado el independentismo un tiro en la sien con Kim Torra? Ya veis que Kim Jong Torra pues parece que es el mote que le han puesto. Y bueno, en este artículo pues es muy duro con Rajoy. Dice que no entiende cómo es posible que hayan aplicado el 155 y lo hayan aplicado vinculando la aplicación a la celebración de elecciones en el 21 de diciembre. Dice que en el entorno del PP, según este artículo, se hablaba de no menos de 6 meses de vigencia del 155 antes de acudir a nuevas elecciones y que alguien pues ha debido de convencer a Rajoy para dar un cambio, o sea, un paso atrás. Por eso, pues todo el mundo está siendo muy duro con Rajoy porque dio un 155 y dio un paso atrás, es decir, no se definió y le están haciendo responsable de todo el mundo de esta situación. Sin embargo, pues ahora te lo cuento que yo sí lo entiendo o creo que lo entiendo. Venga, sigue. Vale. Y nada, y simplemente para terminar, pues en este artículo se dice que precisamente la designación de Torra
es una apuesta a todo o nada por parte del independentismo catalán, que tiene la sensación de que es o con Mariano Rajoy o nunca, y que han nombrado pues al más radical y al tío que es de más difícil digestión en Europa. Es decir, un tío de estas características no va a gustar en Europa, y cree Jesús Cacho, que si Rajoy le echara narices ahora y metiera y literalmente apretara el acelerador y suprimiera la autonomía catalana de facto y además indefinidamente, que a lo mejor no lo va a hacer ni sí. Pero que es un acojonado, le dice, pero si lo hiciera no va de eso. Sí. O que no le dejan, supongo. Tampoco. Bueno, pues entonces dime tú qué es lo que porque es lo que más les conviene a ellos para electoralmente que el voto vaya hacia no, a él concretamente no, pero para que el voto vaya hacia la derecha, eso sí que le conviene ahora mismo a la oligarquía española, porque se está viendo el vuelco electoral que hay hacia la derecha. Ha despertado la bestia nacionalista española y eso está aglutinando el voto pues hacia la derecha, está haciendo que la izquierda, que está harta de todo este rollo, pues se vaya hacia la abstención, y la gente que antes se podía plantear pues votar a partidos de centro izquierda como el PSOE, pues se está yendo hacia la derecha. Eso es lo que yo creo que está, y es lo que se está viendo en las encuestas, ¿sí? O sea, que a ellos les conviene tener así como una amenaza de bajo nivel, amenaza entre comillas, como una amenaza de bajo nivel el independentismo. Yo no creo que esto sea una amenaza de bajo nivel, ni mucho menos. Bueno, ahora mismo tal y como está, vamos, eso es más o menos, ahora mismo vamos, de bajo no, de bajísimo niveles ahora mismo. ¿Esto? Pues yo creo que es un tema importante. Bueno, pues importante, es que precisamente eso es lo que quiere la propaganda de la derecha, que crean que es importante y ellos entre tanto lo tienen todo controlado y hacen que el nacionalismo español lleve los votos hacia ahí, hacia donde a ellos les conviene. Por lo menos esa es la interpretación que yo hago. Pero bueno, vamos a dar paso a Antonio, que quería comentar algunas cositas. Venga, Antonio, adelante. Sí, mira, vamos a citar a gente, ¿no? Solo y luego vamos a jugar a los parecidos razonables, ¿vale? La inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política o desafectos, la perversidad de los regímenes democráticos, favorecedores del resentimiento, promociona a los fracasados sociales con políticas públicas, a diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos donde solo triunfan socialmente los mejores. Esto es una idea que merece la pena meditar con calma a ver si le vemos similitudes. ¿Eso es racismo? No, no lo es. Eso es otra cosa. Pues depende. Si crees que eso no depende. Eso no es racismo ni es supremacismo. A una raza sí que lo es, pero desde luego que es supremacismo de un grupo social sobre otro. No. Continuemos. Perdona, pero no. El imbécil social influye en esa multitud de seres incultos, torpes, sugestionables, carentes de espontaneidad e iniciativa que contribuyen a formar parte de la masa gregaria de la gente anónima. Es decir, Antonio, o sea, Antonio, perdona, yo creo que sí que hay que distinguir. Esto es la forma de pensar de la derecha antidemocrática de toda la vida, lo que estás diciendo. Que creen que esa derecha antidemocrática de toda la vida era nacionalista o no lo era. Pues hombre, a partir de que surgió el Estado-Nación, claro que lo era, sí. No hay más preguntas, entonces. Y luego, sobre pensamiento germano que es que es ajeno a nosotros, yo estoy de acuerdo con Yago. ¿Y tú qué sabes si era nacionalista? ¿Tú qué sabes si era nacionalista? Es que hablas como si los conocieras. A lo mejor no lo son. A lo mejor son solamente oportunistas. Yo creo que se apuntaban a lo que más les conviniera. Pero si se terciaba el nacionalismo y con tal de... De hecho, al señor Vallejo Nájera le encargan un estudio sobre lo que es la raza española y la hispanidad y cómo fomentar una cosa y la otra, una vez que hayan matado a suficientes rojos para que no te estropeen la mezcla. Bien, con respecto a los pensamientos germanos, en una parte... No, si los rojos ya se matan solos. No te preocupes. En este país menos. En nuestro país son más de ser matados por la derecha, precisamente. Bien. No, Yago, si quieres, le dejamos a Antonio desarrollar las ideas y luego ya si quieres decirle algo, no te importa. Germánico es interesante. De hecho, la idea de que es la lengua lo que constituye la nación es una idea que viene del siglo XIX alemán, pero teniendo en cuenta que por geografía
estamos en la hora de Greenwich y de Portugal, y por fascismo estamos como homenaje a un dictador alemán en la hora de Berlín, a lo mejor nuestro nacionalismo tiene, cuando digo nuestro me refiero al nacionalismo español, tiene también cosas ajenas a nuestra tradición y tiene también cosas que vienen de Alemania que tal vez tendríamos que descartar. Tampoco es cierto. El origen de estas teorías es precisamente el enciclopedismo francés y precisamente Rousseau. Es el origen del idioma vinculado al origen de los pueblos. Eso es Rousseau puro y duro. No, y eso lo copia luego, lo recoge el idealismo alemán. Pero eso no es originario de Alemania, eso lo desarrolla luego. Y eso también está presente en el jesuitismo. En jesuitismo, como por ejemplo Ximeno y Arteaga, dos jesuitas vascos del siglo XVIII. O sea que no es tan fácil la cosa. Bien, entonces tendremos que convenir que no nos es tan ajeno, porque el jesuitismo sí que nos es muy próximo en nuestra tradición. Continúo con sobre todo en el nacionalismo vasco, ahí sí que es muy presente. En otros lados no, precisamente el jesuitismo está opuesto a la idea de España y precisamente es el jesuitismo el que trabaja en contra de los intereses de España durante mucho tiempo cuando son expulsados por Carlos III. Y esos Ximeno y Arteaga son expulsados precisamente a Roma. Y hay montones de textos, raro, o sea que no es raro así. Que los jesuitas se lleven mal con según qué tipo de reyes. Déjame citar a un tipo que dice, y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente, era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás, han sido confirmados más adelante por la ciencia. Desde que Mendel formulara sus famosas leyes, nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no solo desde el momento del nacimiento, sino desde el principio de la fecundación. Luego, siguiendo a este tipo, dice, el hombre es desigual biológicamente. Nadie duda que hoy se heredan los caracteres físicos como la estatura, color de la piel y también el cociente intelectual. Es interesante escuchar a este tipo porque podría ser presidente de cualquier comunidad autónoma de este país. De hecho, es presidente del gobierno de este país. Y claro, él no es una idea que se le haya ocurrido de la nada, lo hace haciendo una reseña de otro iluminado de su partido de corruptos fundado por fascistas, que escribió un libro que se llama La envidia igualitaria. Señor Don Mariano Rajoy Brey, que si su padre no hubiera sido el juez que juzgó en el caso Redondela a alguno de los hermanos de Franco, ya me gustaría a mí verle haciendo las oposiciones a registrador de la propiedad. Pero debe ser que yo genéticamente soy inferior y por tanto envidioso igualitario, que ya es triste. Y luego, siendo honesto, la izquierda ha sido mucho más internacionalista de siempre. La transformación en el nacionalismo izquierdista es bastante posterior y tiene que ver con cosas que son bastante desagradables. Por ejemplo, si nos vamos a documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos y departamentos de la diplomacia británica, lo que es coger y trocear países fundamentalmente basándose en cualquier diferencia que puedas explotar, pues no es una idea muy de izquierda, salvo que creamos que lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña es la vanguardia del proletariado, cosa que me vaya a perdonar, pero no es cierto. Bien, como vemos, este tipo de odio hacia otras personas por cuestiones genéticas no es exclusivo de lo que es el nacionalismo catalán, no es exclusivo del nacionalismo vasco, pero sí es muy español. De hecho, una de las cosas más divertidas que tiene el nacionalismo vasco y que tiene el nacionalismo catalán es que tienen las mismas manías, las mismas pachangas y las mismas historias que pueda tener el nacionalismo español, simplemente cambiando lo que es el objeto de su... No te olvides de eso. Que matan, como el nacionalismo español de Vallejo Nájera asesinando a Rojo. ¿Ah, sí? Por supuesto. Que no lo digo yo, que lo dicen ellos. Es que el nacionalismo español mata. Yo creí que era un grupo de alzados. ¿Por qué metes al nacionalismo español y lo conviertes? Eso es una trampa, digamos, lógica. O sea, que cualquier persona que se identifique con la idea de España, o sea, cualquier persona que se identifique con la idea de España es un asesino. Y tiene que cargar con una mochila porque dice Antonio Rosenthal que es un asesino en potencia. Para nada. Es lo que he entendido. Grandes adalides del nacionalismo español han sido asesinos. Eso no quiere decir que
ni todos los asesinos sean nacionalistas españoles. Y también grandes pacifistas. Y también grandes pacifistas han sido nacionalistas españoles. O sea, que decir, eso es una falacia, pero como un piano, además. Claro. El caso es que, como puedes ver, no todos los... el nacionalismo español, o al menos... ¿Pero qué es el nacionalismo español? En atención al Yago. En atención al Yago vamos a ser precisos. Una parte interesante, entre paréntesis, la parte que ha tenido el poder durante muchísimo tiempo en nuestra historia, una parte importante del nacionalismo español tiene los mismos defectos, los mismos vicios y las mismas crueldades que cualquier otro nacionalismo, sea vasco, sea catalán o sea el de Fuengirola. Bien, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgarlo. Y de la misma forma que ahora nos indignamos muchísimo por los comentarios de este señor que pudieran ser racistas, metiéndose con los que son inferiores por cuestiones de su genética, su procedencia, su cultura, su trasfondo. Podríamos citar también al camarada Mariano Rajoy Brey por la misma razón, por los mismos comentarios. Y lo único que cambia entre el señor Torra y el señor Rajoy es el objeto de su odio, pero no el odio en sí, y tampoco las justificaciones que se da a sí mismo y a sus feligreses para justificar ese odio. Bien, como digo, me resulta interesantísimo cómo criticamos muchísimo a un tipo por hacer lo mismo que hace otro, y cómo desde la derecha española se le salta al cuello a ese tipo por hacer lo mismo que hace la derecha desde la derecha y desde la izquierda le salta a todo el mundo al cuello, le salta a todo el mundo, derecha y de izquierda. O sea, no te inventes historias. Se le salta a todo el mundo porque es un racismo impresentable. Y sobre todo le saltan catalanes que están siendo marginados por un tío que es presidente de una comunidad autónoma y que no está representando al conjunto de su ciudadanía, que es su obligación. Eso es lo que se le está criticando. El tío puede pensar lo que le dé la gana, a mí qué me importa. Pero claro, cuando hace determinados discursos en sede parlamentaria que son totalmente incendiarios, pues está actuando con una irresponsabilidad, pero vamos, y además, claro, que está al servicio de unos intereses, que es de una oligarquía que tiene, pues bueno, su hoja de ruta, y que el nacionalismo pues le importa un carajo. Lo único que quieren es pues tener sus cuotas de poder. Pero vamos, eso es lo que veo yo. Pero bueno, si queréis seguimos y... Sí, yo claro, no sé si... Pero eso es exactamente... Sí. Esa oligarquía no es peor que el resto de la oligarquía española o el resto de la luego que es peor. Desde luego que es peor. Hecho, no puedes crear categorías así al azar. Tú creas categorías y todo cabe en cualquier categoría, pero no todo es lo mismo, perdona que te diga. No es lo mismo la oligarquía catalana que la oligarquía de Murcia, o la oligarquía de Galicia o la oligarquía de Canarias. No es lo mismo. Y ahí tienes la historia si quieres leértela. Si no quieres, pues bueno. La oligarquía catalana lleva 200 años mandando en España. ¿Significativo entre una oligarquía y otra? Pues que la oligarquía catalana lleva 200 años mandando en España y las demás no. Esa es la diferencia. Y que España es un mercado cautivo de Cataluña desde hace 200 años, y eso es lo que le ha permitido a una comunidad autónoma históricamente atrasada como ha sido Cataluña dar un subidón gracias precisamente a un sistema parasitario que tú tanto criticabas el otro día, los sistemas parasitarios. Pues la oligarquía catalana ha sido un parásito para España histórico desde hace 200 años. Empezando con el tema del lino, siguiendo con el monopolio del tráfico de esclavos en Cuba, y si quieres sigo, pero luego los nacionalistas que andan por ahí de las CUP se cabrean conmigo. Pero yo me conozco la historia de Cataluña muy bien. O sea, estás diciendo que son unos parásitos y tendríamos que hacer qué con ellos por ser unos parásitos. A la oligarquía catalana, ponerlos en su sitio. Eso es lo que habría que hacer. Ponerlos en su sitio, reducirles sus cuotas de poder. Ponerlos en su sitio. ¿Cómo reduciría sus cuotas de poder? Yo suprimía la autonomía catalana ahora mismo. ¿Y la banca March, por ejemplo, la tocamos o no? Y la banca March, mejor nacionalizamos los bienes de todos los oligarcas y ya solucionamos el problema. Que no, yo soy partidario de eso. No, pero de los españoles también. Me alegra que todos lo tengamos más claro. Yo no veo ninguna razón para parar en Cataluña, pero me alegra que todos tengamos tan claro que cuando un grupo de personas pone en peligro lo que es el bienestar y la supervivencia del conjunto de la sociedad,
a esa gente hay que limitarla de cualquier, o sea, hay que limitarla por medio de la ley. Me alegra de que todos lo tengamos tan claro, sean oligarcas catalanes o sean oligarcas de cualquier otra parte del país. Claro. Bueno, le doy paso a José Luis. Vamos a darle paso a José Luis, que lleva ya ahí esperando el hombre ya un cuarto de hora. José Luis, adelante. ¿Pero qué queréis que os diga? No, bueno, si quieres añadir algo sobre este tema antes de pasar al siguiente, como quieras. A mí me cuesta mucho juzgar a las personas. La verdad es que a veces lo intento con mucho trabajo, pero me es muy difícil. En el caso del nacionalismo y del presidente actual de la Generalitat Valenciana, que juzgarle si es bueno o es malo que sea racista, si es bueno o es malo que sea independentista, yo no me atrevo a tanto. Hay quien decía que es imposible juzgar a una persona porque tienes que ver las causas de todos sus actos y los efectos de todos sus actos. Y literalmente decía que eso no es capaz de hacerlo ni Dios. Porque es imposible, porque cada acto tiene unas consecuencias infinitas de efectos. Al mismo tiempo está causado por miles de causas. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las ideas. Las ideas sí. Y podemos primero fijarlas, es decir, definirlas, a continuación estudiarlas, descomponerlas, que eso es analizar, a continuación ver por la historia qué ha pasado. Por ejemplo, sabemos lo que ha pasado en la historia con el racismo, qué ha pasado en Alemania, o que, bueno, pues todo lo que ha ocurrido, o qué hicimos los españoles, por ejemplo, cuando clasificamos por razas en Iberoamérica, cuando estuvimos allí, o qué hizo Inglaterra cuando estuvo en todo el imperio, cuando clasificó también por razas, Bueno, pues dice que la historia es la maestra de la vida. Podemos estudiar qué ha pasado con el racismo, pero decir que el racismo o el nacionalismo es cuestión de izquierdas o de derechas, yo creo que hace tiempo ya que se superó, y lo superó Lenin. El hombre más, digamos, más brutal, más cruel con los nacionalistas, sin lugar a dudas, fue Lenin. Aparte que era un tipo muy inteligente, muy cultivado. Cuando él no pudo hacer que, o cuando intentó parar a los rusos en el frente de la guerra, no pudo hacerlo, y hasta que después de la revolución y todo aquello, cuando vio que el resto de Europa sí que continuaba con la guerra, habló muy duramente de los socialdemócratas. Para Lenin los socialdemócratas eran unos bichos a exterminar, poco menos. Los llamaba precisamente exterminadores. ¿Y por qué? Y los llamaba además chauvinistas oportunistas, que eso es un nacionalista. Un chauvinista oportunista. Eso lo decía Lenin. Pero bueno, estudiando todo esto, podemos luego, con lo que sepamos de ahí, podemos trasladarlo al estado actual. Decir que hoy día el independentismo de izquierdas o de derechas, pues hombre, tenemos a Torras en el poder que parece ser que por lo menos se le puede enjuiciar como de derechas por aquello del racismo y todo eso, pero al mismo tiempo está apoyado por la izquierda republicana. La izquierda republicana parece, en un principio, que no tiene ninguna sospecha de ser de derechas. Pero está ahí. Está ahí por eso. Se han abstenido. Entonces, ¿quién apoya a alguien que está gobernando y que es racista confeso? Pues hombre, la izquierda y la derecha. Por eso es tan difícil ponerse a juzgar. Es mejor quedarse con las ideas y dejar de clasificar, porque ya si alguien apoya un racismo después de lo que ha ocurrido en el siglo XX, es muy difícil clasificar a la derecha. Yo es que yo no me atrevo. En este caso, clasificarle de izquierdas, yo no me atrevo. Después de la lucha que hubo contra Hitler, después de lo que hizo con los judíos, decir que alguien de izquierdas apoya el racismo a mí me cuesta mucho. Después de que no sé cuántos rusos tuvieron que caer para quitar a rusos que eran de izquierdas, que tuvieron que caer para sacar de su sitio a Hitler. Yo soy más partidario de analizar las ideas. Y ver las ideas, las causas que tienen y las consecuencias. Ahí sí podemos entrar sin ser Dios. Ahora, analizar a las personas, juzgar a las personas, decir que si este es malo, pero es que el otro es peor, porque además y es de otro color, a mí es una discusión que francamente no me lleva a ningún lado. Nosotros sabemos que para juzgar un hecho, solo un hecho, o incluso la interpretación de la voluntad de una persona, a veces en un juzgado nos tiramos tomos y tomos y tomos, con no sé cuántos abogados rompiéndonos la cabeza para determinar un hecho, solo un hecho, o una interpretación de un hecho. Imaginaos tú para juzgar a una persona. Me parece un poco temerario. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir de esta discusión. Bueno, pues no sé si querréis comentar algo antes de que pasemos a lo siguiente, como queráis. Sí, a mí me gustaría comentar dos detallillos.
Me alegra que saquemos a colación a Lenin, porque la verdad es que tenía un par de ideas muy interesantes sobre cómo solucionar unos cuantos problemas y, sobre todo, este tipo estaba a favor del derecho a la autodeterminación. Decía, yo estoy a favor, yo creo que si lo hacemos bien, nadie se va a querer ir, pero yo estoy a favor porque es una forma de manifestar nuestro respeto por los valores democráticos que defendemos a muerte. Eso más o menos lo decía él, lo decía O sea, que Trotsky, Lenin era democrático, ¿no? Es que me descojono. O sea, Lenin era democrático. Y es que los comunistas... No, para un momento. La democracia. Para un momento. Me muero de risa, tío. No, para un momento. Lenin afirmaba defender la democracia. Otra cosa es anda que anda ya. O no. Qué bueno. El Partido Popular pretende defender lo popular. Otra cosa es que lo defienda o no. De la misma forma que el Partido Socialista Obrero Español pretende ser obrero, socialista y español. Otra cosa es que lo sea o no. De la misma forma que Izquierda Republicana dice ser izquierda y dice ser republicana. Otra cosa es que lo sea o no. Pero un momento, Rosendal, ¿no? Porque te hablo de lo de Lenin. Vamos a ver, mira, la tesis que esgrime la ONU hoy día para el derecho de autodeterminación es la misma que formuló en su día Marx y sobre todo Stalin, y fue apoyada por Lenin. Y estos tres hombres pusieron unos principios para el derecho de autodeterminación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia de religión, la diferencia de una región a otra en cuanto a estatus económico, de tal manera que una puede estar explotando a otra. En cuanto a las colonias, esos principios fueron apoyados por estos tres. Pero Marx puso como ejemplo de lo que no hay derecho, de una nación que no tiene derecho a autodeterminarse, en España. España dijo que es una de los grupos, de los países en los que no podía existir derecho de autodeterminación. Eso es más. Mira, si a Lenin algo le sacaba del sitio, eran los nacionalismos. Porque los nacionalismos van contra lo que querían, que era el unir a todos los proletarios. Claro. No puede, eso de decir que tú te imaginas a Lenin dejando que Rusia, que toda Rusia se autodetermine, pero ¿de qué estamos hablando? Otra cosa son las colonias. Ahí sí, pero bueno, eso ya Marx que dejó bien explícito. Uno se puede permitir que un país explote a otro y saque sus riquezas. Ahí sí que Marx y todos, ¿no? Stalin escribió mucho sobre la autodeterminación, sobre el derecho a la autodeterminación, pero a ninguno se le ha ocurrido decir que un pueblo que se pongan de acuerdo, una región o una provincia se autodetermine, pero ni de lejos. Vamos, le entraban con los tanques sin lugar a dudas. Es que la idea de autodeterminación es en un entorno concreto que es el periodo colonial, es como un proceso histórico de determinados pueblos, sobre todo colonias inglesas y tal, cuyos pueblos eran gente que vivían prácticamente en la Edad Media, o sea, eran pueblos nómadas. Entonces no habían tenido la oportunidad de crear un Estado y se consideraba pues que esos pueblos tenían que dárseles una oportunidad, pero era porque es que vivían en la Edad Media y eran pueblos nómadas en el sentido literal del término, o sea, de estos tuaregs que van por el desierto y tal. O sea, no tiene una correlación con el mundo actual. No, yo me voy a ir. Me alegra que citemos tanto a Marx, a Lenin y a toda esta gente, pero yo me voy a ir al libro de historia de la Revolución Rusa de Trotsky, cuando habla de un debate en el que Lenin defiende la defensa a ultranza del derecho a autodeterminación de los pueblos, y eso incluye los pueblos de lo que es el Imperio Ruso, el Imperio del Zar, y el que está en contra es precisamente, ¿cómo se llama este tío de nombre rarísimo, lleno de H? Dzerzhinsky, que es el fundador de la Checa y que además es polaco. Y el mismo Trotsky, en los comentarios de esa situación, habla con cierta ironía de parece mentira que tengamos aquí a Dzerzhinsky que es polaco, acusando a Lenin de no defender lo que es la unidad del imperio. Ese tipo de paradojas se dan y me alegra que estemos de acuerdo en que, como habéis dicho, la izquierda tradicionalmente tiende a ser internacionalista.
De hecho, la transformación en algo mucho más de terruño particular, de terruño propio, es algo que no pasa por casualidad, pero que no es tampoco muy antiguo, es mucho más reciente y tiene su sentido. Y además el sentido está en lo que ha comentado Juan Carlos hace un ratito. Hay gente que juega cartas con las cuales legitimar su poder o justificar su poder. Aquí en España, pues teníamos a gente de extrema derecha justificando su poder o vendiéndose como las mejores opciones por ser mejores gestores o por ser los de el consenso y los de el orden o por ser los más españoles que nadie. Bien, visto lo que han hecho con el consenso, entre comillas, imagino que todos tendremos claro que esa carta no la pueden jugar. Visto lo que han hecho con todos los casos de corrupción, que ya llega un momento en que faltan nombres para coger e inventarse los nuevos casos que surgen, para clasificar los nuevos casos que surgen, ya llega un momento que la carta de los buenos gestores tampoco la pueden jugar. Y más conforme saltan las barbaridades de desfalcos, malversaciones y componendas en distintas comunidades autónomas. Bien, pues dado que esas dos cartas, que son sus cartas tradicionales, junto con el orden y tal, no la pueden jugar, ¿qué queda? Pues queda el españolismo. Y entonces se juega el españolismo todo lo que haga falta. Pero claro, el problema del españolismo desde esa perspectiva electoralista es que necesita un enemigo. Así que si no lo hay, lo tienes que crear. Eso explica los intentos de sabotaje más o menos velados, más o menos abiertos de cierta parte del PP en cuanto a negociaciones con grupos terroristas que tuviésemos la desgracia de padecer, y también explica el por qué se filtran ciertas conversaciones de un ministro sectario que dice que habla con entidades imaginarias, y eso en otros países civilizados podría implicar esquizofrenia y podría ser diagnosticado. Bien, el que esas filtraciones se den de conversaciones en lo que es su despacho, ¿a qué obedece? No fueron espías de fuera los que grabaron esa conversación y la filtraron para que vieran lo malo que es. Fue coger y poner una espoleta para que algo estallara, y cuando eso estallara, barrer de un plumazo a los grupos que digan, oye, no, vamos a ser tolerantes, vamos a razonar, vamos a dialogar y vamos a llegar a acuerdos que sean buenos para todos. ¿Y quiénes son esos grupos? ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes son esos grupos que son tan guays? ¿Serán los de Podemos y ya nos metemos con Irene Montero y Pablo Iglesias? ¿Serán esos los que piensan en los demás? Yo no he dicho que sean guays. Entonces, yo creo que esa opción parecía razonable. ¿Pero quiénes? ¿De quién hablas? Luego, ¿quiénes eran los razonables? Según tú, quiero saberlo. Sí. Mójate. Según yo, ¿quiénes eran razonables en esa situación? Claro. Habla por tu boca y no citando a Lenin, a otro tal, citando siempre autores, a uno, al otro, siempre además autores guiris, que siempre estáis los comunistas con autores de nombres impronunciables. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú quién crees? He citado a Vallejo Nájera, que es español. No, pero ¿qué opinas tú? Es tan español que podría darme asco el ser español si todos los españoles fueran como él. Afortunadamente no todos los españoles eran como él. Solo una oligarquía de poder. O sea, como tú, menos mal. Pero tú, ¿qué es lo que opinas? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? O sea, la persona que nos esté oyendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Votar a Podemos? ¿Votar a Izquierda Unida? ¿A Garzón? ¿Cuál es el tema? La persona que nos esté oyendo tiene que pensar por sí misma, porque es un deber individual. Ya piensan, nuestros oyentes ya piensan, por eso nos escuchan. Lo malo es que han pensado que van a votar a Rivera, o por lo menos es lo que dicen las encuestas. Por eso nosotros nos diferenciamos de Vallejo Nájera, porque nosotros creemos que los demás también piensan, y él pensaba. Hoy te leíste un artículo de Vallejo Nájera y le estás dando a Vallejo Nájera porque te leíste, a ver, ¿qué te leíste tú en Vallejo Nájera? Que le cogiste manía de repente. El Vallejo Nájera es para cogerle manía, no me fastidies, Yago. A los que asesinan españoles justificándose en su idea de españolidad, no me resulta complicado cogerle cierta inquina. Es una manía mía. Los genocidas españolistas me resultan tan incómodos como cualquier otro tipo de genocida. Por supuesto. ¿Pero por qué Vallejo Nájera hoy? ¿Pero por qué hoy Vallejo Nájera? Que tengo curiosidad. ¿El racismo español? Hombre, si estamos hablando de racismo, pues desde luego es el buque insignia.
siento que venga a cuento, pero no me negarás que menudo fichaje. Sí. Bueno. Pero más que Sabino Arana. Oye, ¿qué os parece si vamos cambiando un poquito de tema? Porque ya lo de la izquierda y la derecha ya no nos va a dar tiempo hoy, ya aviso. Bueno, yo creo que ya lo hemos puesto sobre la mesa. Bueno, ya profundizaremos el próximo día, me parece, porque es que si no... Bueno, ¿qué tenéis que decirnos del tema de bueno, tenemos lo de la carrera de Derecho, ya Antonio has explicado un poquito cómo se convirtió en superdotado Rajoy, pues no sé, el otro superdotado el Pablo Casado y luego el otro el Pablo Iglesias, que parece que no ha sentado muy bien. La derecha yo la veo más bien con un cachondeo en el cuerpo que no puede con ella, que no puede con él, y la izquierda la veo con un cabreo de mucho cuidado y están ahora mismo a hostias la izquierda que no es de Podemos con la que es de Podemos en las redes sociales. Bueno, cuéntanos, Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la acción no está mal, pero no es elegante. Así que considero que es un error. Es un error personal y un error estratégico también. No es elegante. Porque yo creo... Eso es un eufemismo, Antonio? Bueno, yo es que recuerdo con mucho cariño cuando los documentos de Eisenhower decían que el problema que tenían los Estados Unidos para penetrar en lo que es el Vietnam rural es que los líderes comunistas trabajaban como todos los demás, vivían en chozas como todos los demás y no había forma de distinguirlos de todos los demás. Y bueno, todos sabemos cómo terminó en Vietnam Estados Unidos, así que me parece que esa idea es algo que merece la pena. Entonces, no es ilegal, como he dicho, no es el no es una sede pagada en B como la de la Cueva de los Genoveses, pero no es adecuado. Como personas individuales pueden hacer lo que quieran con su dinero siempre que no lo hayan conseguido explotando a terceros y claro, cualquiera podía pensar en cualquier tipo de familia real, por ejemplo, pero como representantes de un proyecto me parece que deberían ser más ejemplares. Eso es lo que me parece a mí, personalmente, que para cierto tipo de proyectos tenemos el deber de ser tan ejemplarizantes como podamos. Bueno, José Luis, ¿qué opinas tú de estos dos temas, el de Casado y el de Iglesias? Mira, para mí Casado, Cospedal, Rajoy, toda esta gente, esto pasará dentro de 10, 15 años, pasarán sin pena ni gloria y nos costará trabajo memorizar quién fue Cospedal o quién fue Casado. Pero lo que no vamos a poder olvidar tan fácilmente son las consecuencias de una universidad como la que tenemos. Eso lo vamos a pagar nosotros, en lo que nos queda de vida, nuestros hijos, en toda su vida y quizás nuestros nietos desde que nazcan hasta que se mueran. Una universidad de un país desarrollado no puede permitirse estas bromas. Es decir, cuando aquí se da un título a alguien, se entiende que si alguien está capacitado y ha asistido a clases, pues como pasa en la Universidad de Humboldt en Alemania, o bueno, en Oxford, o cualquier otra universidad que se precie. Lo que a mí me está dando vergüenza y me da miedo, me da temor, es lo que está pasando con la universidad. Ya pues sea el ejemplo de Casado o sea el ejemplo de cualquier otro. ¿Quién fue este? Hubo un autor griego, creo que fue Solón. Solón dijo que quien no atendía al derecho que tienen los hijos sobre la educación, perdía el derecho a ser mantenidos por ellos cuando fueran mayores, cuando fueran viejos. Pues eso nos va a pasar a los españoles. Hemos descuidado el derecho de educar a nuestros hijos, a nuestra familia, y la universidad es un ejemplo, y Casado es un ejemplo, y Cospedal es un ejemplo, y por eso mismo hemos perdido el derecho a que nos mantengan cuando seamos mayores. Todo esto que se está viendo de las contribuciones de las pensiones, que son derechos y tal, vamos a ver quién nos las pagan con lo que hemos hecho nosotros, con la educación. Vamos a ver si lo que hemos educado, los chavales que hemos educado, van a poder tener capacidad productiva, si van a ser un capital humano debidamente preparado para ser productivo y pagar las pensiones de sus mayores. Me temo que no. Esa es la broma de Casado. Y en cuanto a Iglesias, mira, a mí una persona que sí que me convenció bastante sobre cómo identificar la ideología de un político fue Gramsci.
Gramsci decía que para identificar la ideología de un político hay que esperar al final de su carrera. Y si es capaz, si vive igual que ha pensado o igual que empezaba al inicio de su carrera, cuando empezó a defender las ideas que en teoría las ha defendido durante toda su carrera política, es decir, si al final de su vida vivía como ha estado predicando durante todo el tiempo de su vida política, entonces era una persona decente y una persona normal. Y yo me acuerdo de Felipe González, que empezó, pues viendo era marxista en un principio, es decir, la expropiación de los medios de producción, etcétera, y termina siendo asesor de Slim. Ahí, en esta final, que decía Gramsci, en este final es cuando hay que evaluar la ideología de un político. Pues hombre, Rivera lleva carrera y Iglesias la ha comenzado ahora. Bueno, Iago, ¿qué opinas tú? Bueno, pues, ¿qué hay de común en el tema de Casado y en el tema de Pablo Iglesias e Irene Montero? Pues el elemento común se llama partidos políticos. Entonces, desde mi punto de vista, aquí el problema que hay es que, y es uno de los principales problemas que tiene España, se llama partidos políticos, no por las ideas que defiendan o sus ideologías, sino por lo que son y lo que representan. Es decir, los partidos políticos se han convertido en los que monopolizan la acción política en el país, en este país, han sometido a la ciudadanía a lo que algunos denominan sociedad civil, que es un término un poco que yo no lo tengo muy claro a veces, pero bueno, creo que nos entendemos todos. Es decir, someten a la opacidad a la sociedad civil, extraen recursos de esa capa productiva, de la parte productiva del país, y cumplen una función que es la de monopolizar la acción política, monopolizando el Estado. Eso es para mí uno de los principales problemas que tenemos y para los cuales yo no tengo una solución fácil. El caso de Pablo Casado, bueno, pues según se publica en la prensa, en declaraciones de Alberto Pérez Vargas, que es el director del CES, Cardenal Cisneros, que es donde se ha graduado Pablo Casado, según este señor, pues Aguirre llamaba para que Casado terminara la carrera. Me mola que la señora Esperanza Aguirre sigue protagonizando titulares mucho tiempo después de que se haya ido de la política, para que veamos el personaje, ¿no? Pues según dice este señor, dice: Pablo Casado apareció por Cisneros. Cisneros es la escuela esta de negocios, de la mano de Esperanza Aguirre. Le llevaron ahí porque le quedaban varias asignaturas para acabar derecho, y después dice: debió de atascársele ICADE, que suele suceder porque ICADE tiene muy mala leche, y que bueno, pues que Aguirre decía: hombre, cuídame a este chico que tengo mucho interés. No sé qué interés tenía Esperanza Aguirre en este chico, no sé. Señala este tal Pérez Vargas, ¿no? Y bueno, pues pasó en el 2007 a aprobar de golpe 12 asignaturas, lo que supone el 48% de la carrera, es decir, la mitad de la carrera en 4 meses. En los 4 meses posteriores a conseguir su acta de diputado. Y bueno, o se tomó la pastilla esa que te vuelve un genio, o algo ha pasado aquí, ¿no? Y entonces, pero lo que es curioso es que no es el único caso. Según este señor, dice: a las preguntas del periodista dice: llamaron muchos, dice este tal Pérez Vargas, y también las llamadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar, y dice: pero esto lo hacen todos, Leguina también, Leguina recordemos que es del PSOE, Leguina, Aguirre, como sea uno de ellos llaman, dice el tal Pérez Vargas este. Y bueno, pues esto es lo que demuestra que las universidades, bueno, este centro Cisneros es un centro privado, pero adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. ¿Alguien me puede explicar esto? O sea, ¿qué coño es un centro privado pero adscrito a una universidad pública? Es decir, que es una de las redes clientelares, es un chiringuito del partido político que, para que pueda expedir títulos oficiales, pues lo adscriben a la Comunidad de Madrid. Pero hay quien manda, o sea, lo escriben, a la Universidad Complutense, pero que depende directamente de la Comunidad de Madrid. O sea, una de esas redes clientelares que ya habíamos comentado en su momento, que sirven pues para lo que sirven, para colocar a gente y para acreditar a los políticos que les falta esa acreditación.
Vale, pues bastante feo este tema. Y con respecto al chalet de estos dos, pues nada, decía aquí Antonio que no le parece que bueno, que no es bonito y tal. Hombre, es precioso. Mira, te voy a decir, estos tíos se han pillado, a ver que lo tengo, que lo estoy buscando, un casoplón de cuánto, de 200, a ver, aquí está, 268 metros cuadrados con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, piscina, jardín y casa de invitados, que lo van a pagar en una hipoteca de 30 años y dicen, según ellos, que van a pagar algo más de 800 euros cada uno. ¿Quién se cree esto? ¿Cómo vas a pagar una casa de unos 600 euros con 2 euros por? Y bueno, según ellos es porque, claro, no les quedó más remedio porque ellos quieren que sus hijos pues tengan, que tengan un entorno, digamos, saludable y que, bueno, que no estén sometidos a la presión bueno, que les supone tener a unos padres que son, pues, son políticos y tienen un perfil público. Según ellos, elegir un sitio para construir un hogar no es una tarea sencilla. Dice, por eso decidimos buscar más cerca del campo. Y dice que les han permitido emprender este proyecto y que les han dado otra cosa que me ha llamado la atención, un crédito del ingenieros lo tengo por aquí, bueno, no lo encuentro, del Caminos. Colegio de Ingenieros, de Caminos, que yo no entiendo. Caminos. No lo sabía que era ese, sí, lo conozco ese banco. No, es como... no es ese, es otro, bueno, no. Bueno, no sé, que no es una hipoteca muy normal, porque parece ser bueno, según ellos han tenido que pedir dinero a los padres, no sé, una cosa muy rara, pero bueno, que demuestra que al final, pues, los que se meten a política se meten porque quieren pillar. Y estos tíos desde el primer momento se les vio que no eran trigo limpio, por la manera de actuar. Ya sabéis, por la manera de actuar les conoceréis. Y bueno, pues estas personas para mí, e independientemente de sus ideas, considero que son repugnantes porque han hecho muchísimo daño. Recordamos que estos tíos son los que han monopolizado el 15M, los que han, digamos, capitalizado todas esa explosión que hubo en este país, pues más o menos, a lo mejor un poco ingenuo y tal, pero al fin y al cabo, pues fue una explosión genuina y fue una mini revolución, digamos, sana. Y estos son los que se la han cargado. Y da la sensación de que han sido utilizados pues precisamente para ello, para canalizar el descontento de una generación de personas que estaban siendo, digamos, apartados pues, literalmente, bueno, expulsados casi del país y condenados a la precariedad. Y estos han hecho el trabajo sucio, que es el convertirse en una válvula de escape. Y el premio, pues es eso. Ahí tenemos lo que se han llevado, pues un casoplón de 600.000 euros para ellos y para sus churumbeles, que no son como los demás, porque no parece ser que los hijos de los demás no son no tienen tanto derecho a tener intimidad y una vida sana y tal. Bueno, pues estos son bueno, yo creo que ahí el tema de Casado yo creo que no merece tampoco mucho más comentario, porque es otra golfada más de los dirigentes del Partido Popular, que es que ya son tantas que, bueno, pues directamente este hombre... A mí lo que me llama la atención es que poco a poco van cayendo todos los competidores de Soraya, ¿eh? Yo no sé qué narices pasa, que van cayendo como moscas. A mí... Yo creo que me falta Cospedal, ¿eh? No, ¿sabes quién va a ser la heredera? Porque tú crees que el PP está buscando una mujer, ¿no? Según la información. Bueno, pero a lo mejor Casado era un buen competidor, también. Y el tío estaba ahí puesto en primera fila. No, ¿sabes quién va a ser? Ana Mato. Ana Mato. Va a ser sí. No, Ana Mato no, perdón. Ana Mato no. Ana Pastor. Ana Pastor, no, tiene tirón. Esa no va a ser. Yo creo que sí. Yo creo que va Soraya de cabeza, y aquí al final esto va a ser como la peli de los inmortales, solo puede quedar uno. O sea, y esa una va a ser ella. Pero bueno, en fin. De todas maneras, cuando los mafiosos se matan entre ellos, la verdad es que las personas honestas no dejan de tener un cierto gozo interior, ¿eh? Pero bueno. Y luego respecto al tema de Iglesias, pues yo qué queréis que os diga.
a mí que un tío, mira, si el problema no está en que sea de izquierdas y que se compre esa casa, porque si el tío, yo qué sé, fuera médico y fuera un médico que fuera muy reconocido y ganara un montón de pasta y se la ganara con su trabajo, pues allá a él. Pero es que narices, está ganando el dinero, tanto él con su mujer lo están ganando como representantes de la gente que les ha votado. Y la gente que les ha votado no les ha votado para que se compren con el dinero que ganen como representantes esa casa. Joder, que es que parece que nos ha dado un aire o qué. O sea, es que eso se llama traición a sus votantes. Ni más ni menos. O sea que, bueno, y yo lo siento ser tan bruto, pero es que es así. Y no les está haciendo ni puñetera gracia a la mayor parte de la gente que les ha votado que hagan eso, pero en fin. Bueno, ya no, supongo que querréis añadir algo más, Antonio. Sí, mira, yo quiero añadir un par de cosillas. En primer lugar, no se trata de que los hijos de esta pareja tengan más derecho que los demás a la intimidad. Se trata de que los hijos de esta pareja tal vez tengan más acceso a recursos que se permiten pagar esa posibilidad. Así que me alegra que estemos todos indignados en que los hijos de todos los demás no tengan ese derecho, o al menos, el derecho sí que lo tienen, no tengan el acceso a ejercer ese derecho y tengamos que esforzarnos todos por garantizar, por fomentar el acceso de todos los demás al ejercicio de esos derechos. Porque la libertad sobre el papel... ¿Qué derechos, no Antonio? Es en realidad, ¿Qué derechos son esos? Es que no he entendido el razonamiento. Perdona, ¿qué derechos...? Lo dijiste tú hace un momento, el derecho a cierta intimidad y a vivir bien en un entorno favorable. O sea, el problema no está que irnos todos al campo. Tenga acceso a ese recurso. El problema está en que todos los demás no tienen acceso a ese recurso. De hecho, hay un planteamiento de Marx, que lo hemos citado, de una casa de 240 metros cuadrados o de 270 metros cuadrados. O sea, que todos tenemos derecho a tener una casa de 200 y pico metros cuadrados. ¿Dónde está escrito ese derecho? ¿Sí? ¿No deberíamos tenerlo? ¿No deberíamos todos tener derecho a una vivienda digna? Ahora podemos hablar por encima de cuántos metros. Una vivienda digna que es 300 metros cuadrados, 200, 150. ¿Cuántos metros es para que sea digna? Podemos escalarlo, pero desde luego ¿cómo lo escalas? ¿Tenemos todos derecho a una vivienda digna? ¿Y cuántos metros cuadrados son una vivienda digna para ti? La respuesta es de sí o no. ¿Tenemos todos derecho a una vivienda digna? Pero primero hay que definir ¿qué es eso? Dime qué es. Un momento, primero hay que definir qué es el derecho, si es adquirirla, si es a partir todos de una cierta base para poder llegar a ella, si es que no la tiene que donar el Estado, y luego lo que es digna. ¿Qué es digna? Pues hombre, yo considero una casa de 3 habitaciones en un piso para una pareja, por ejemplo, pues sobra espacio por todos lados y es digno. Es que es indigno vivir una pareja con 2 habitaciones, por ejemplo, en un piso. Eso es indigno. No, yo es que no entiendo, Antonio, no entiendo dónde quieres llegar. Por supuesto que dicen, bueno, es que todos queremos una casa en una urbanización de lujo, vigilada, con una piscina de no sé cuántos metros cuadrados, porque hay gente que tiene dinero y puede costearla, y ¿por qué los demás no? Bueno, pero hombre, no sé, todos vamos a irnos al campo. Me alegra que el punto verdaderamente clave de este tema sea lo que es la desigualdad social, porque para mí es lo que verdaderamente lo hace relevante. Y de hecho lo ha comentado Juan Carlos hace un momento, hombre, es que esto puede ser una traición porque lo están pagando por ser representantes y los que lo eligieron como representantes tal vez no lo eligieran para eso. Hay un matiz ahí. Si nos vamos al marxismo, de nuevo, el marxismo no impide tener cierto tipo de cosas de ningún modo. Lo que impide es adquirirlo explotando a terceros, parasitando a terceros. Eso sí que lo impide. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero para comprar ese inmueble? ¿De dónde sale? ¿Quién lo ha pagado? De un salario que reciben, ¿no? ¿Y eso quién lo ha pagado? ¿Ese salario dónde ha salido? ¿Se lo ha creado el Estado? Como todos los salarios de todo el país, al final lo pagan los ciudadanos de ese país. Y de esos ciudadanos, de ese dinero, si son 100, ¿cuánto han pagado los ciudadanos más pobres? Que no se pueden permitir, vamos, ni de lejos, una casa con piscina. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Un 70, un 80, un 90%? Estamos hablando de que gente... Sí, te lo digo yo. No tengo forma de... Sí, se lo puede saber eso.
Eso Juan Carlos. No, es así. La mayor parte de los impuestos lo paga gente que no puede costearse una casa así. Eso es evidente, pero la inmensa mayoría de los impuestos. Que tengamos que mejorar el sistema impositivo para hacerlo verdaderamente progresivo y por tanto más justo, haciendo que los ricos paguen mucho más, es algo en lo que también vamos a estar de acuerdo siempre. Bueno, pero que el hecho es que los impuestos han salido del bolsillo de gente que es modesta en general. Muy humilde, claro. La gente, mira, la gente que más impuestos paga son los impuestos indirectos y la gente que más impuestos paga proporcionalmente son la gente más pobre porque son las que más consumen y pagan IVA. Y el IVA que pagan en relación con lo que ganan, pues es brutal. Con ese dinero es con el que se pagan los diputados y con ese dinero se costea esa casa. Claro, si yo soy un jubilado que no puedo ponerme calefacción en invierno y veo que con mi dinero, de lo que yo pago de IVA, se están costeando una casa, alguien que está defendiendo la justicia social, pues hombre, a lo mejor tengo que decir algo. Pero lo que seguro que no me van a decir es que mira, tú que no estás pasando frío en invierno porque no tienes dinero para gastarte en luz, tú tienes derecho a una casa con piscina de 200 metros en una urbanización de lujo. Hombre, yo creo que vamos a ser conscientes de qué estamos hablando. Lo que se puede ser criticable de Pablo Iglesias son dos cosas. Primero, que si has estado criticando toda tu vida a la casta porque resulta que se aprovechan del Estado para enriquecerse o se aprovechan de la ideología o del atonismo de la gente, del pasotismo de la gente para votar y para estudiar qué están votando y te enriqueces a costa suya, pues eres un traidor. Eso lo decía Pablo Iglesias. Eso es la doctrina de Pablo Iglesias hasta el día de hoy. ¿Y hoy qué ha hecho Pablo Iglesias? Pues como vive de la política, juntan dos sueldos que vienen de la política de la gente que paga IVA, que son los más pobres, los más desafortunados, viven de ese dinero y con ese dinero se compran una casa impresionante. Parece que están traicionando las ideas, parece que están traicionando a quienes han votado y parece que están traicionando a quien le ha pagado ese sueldo, que no son otros que los administrados. El Estado lo único que hace es quitarte el dinero a ti de tu bolsillo, quitárselo a la gente más pobre principalmente, para dárselo, entre otros, a los políticos. Bueno, no es la única cosa que hace el Estado. El Estado hace muchas más cosas también. Algunas son interesantes y otras son deplorables, pero se puede ver con muchísima más calma. Me alegra que de nuevo estemos de acuerdo que poner la recaudación por vía de impuestos indirectos, que sin duda perjudican a los más desfavorecidos, por encima de la recaudación por vía de impuestos directos, es una medida tan antisocial que tendríamos que plantearnos si jugar por traición al que lo proponga, y en nuestro país hay más de uno y más de dos fomentándolo a hierro. Me alegra que en eso también estemos de acuerdo. Ahora, pero si es que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, perdona que te interrumpa, si es que el problema no es, y lo he dicho siempre, el problema no es que nos convenzas, que nos tienes convencidísimos. A mí me tienes convencido desde que te conocí. El problema no es convencer, el problema es unir. Se trata de unir y no de convencer. Y para unir hay que ser ejemplar. Y precisamente ese es el problema de la izquierda, que cada vez que llegan a un puestito, algo medianito, se convierten en aquello lo que critican. Es decir, el problema de la izquierda y en concreto de los comunistas, que parece ser defiendes, es que nunca actúan con ejemplaridad, y eso es lo que impide que haya unión, y por eso fracasa principalmente. Y es que Pablo Iglesias precisamente lo que hace es representar los males de la izquierda española, es, digamos, un icono. Habría que hacer ya camisetas con él, porque es que es el ejemplo de lo que de traidor y de persona a la que no hay que imitar, precisamente por el daño que le hace a la izquierda. Que desactiva por completo la izquierda. ¿Sois conscientes del daño que ha hecho este tío en todos los procesos que se habían iniciado con el 15M y hubo gente que de buena voluntad se lo quiso creer porque a lo mejor no le quedaba otra, lo que sea? Ese es el problema. Se trata de unir y no de convencer. Eso se lo aprendí, ¿sabes a quién? A la Iglesia Católica Apostólica Romana, que de algo habrá que aprender de ellos. Dice, ellos a lo que se dedican no es a convencernos lo que hacen es unir a una comunidad. Y eso es lo que les ha permitido estar durante 2000 años ahí. Me parece muy interesante lo que dice. Yo con todo creo que si lo peor que le podemos criticar a
a un líder de izquierda es que en cuanto tiene la oportunidad se parece a la derecha, nos vamos a reír mucho y vamos a coger y enfatizar hasta qué punto es importante la diferencia izquierda y derecha en lo que Pero es si es que la Pablo dinámica Iglesias no se política parece a la tradicional. derecha. Pablo Iglesias es un aprendiz. Pablo Iglesias es un pringadete. ¿Qué se parece a la derecha? Es un tío de segunda categoría. Ha hecho muchísimo daño para conseguir muy poquito, que es que tiene una casa para él y sus churumbeles de 600.000 euros. Pues muy bien. ¿Qué es en lo que se Tiene parece todo el a la derecho del derecha? mundo a ¿Qué crees pagarse que es? lo que quiera con lo que es su Y yo dinero. tengo todo el derecho Sus del mundo a votantes, criticarlo. Tengo todo el sin derecho duda, del mundo a criticarlo también. sí, sin duda, o sea, el salario que le pagan se lo pagan por representar. Y siempre que la representación la haga bien, puede comprarse una casa cara o puede comprarse, y siempre que el dinero sea adquirido legítimamente, insisto en el tema porque viviendo en nuestro país hay que dejarlo claro, puede comprarse una casa cara o un coche caro o un abrigo caro o toda la colección de series de televisión de la HBO y Netflix para compartirla con los colegas. O Y yo puede lo donar puedo su dinero criticar por a ello. fundaciones de salvar la vida salvaje en África Muy bien. para que luego llegue un rey cualquiera enchufado por el fascismo y tenga algo que cazar. Hay un montón de Perfecto. cosas que puede hacer con su dinero libremente y en principio no sería criticable. La Sí única, que es criticable, la claro que única sí. falta que yo ¿Cómo no va a ser considero que es criticable? criticable es el tema de la ejemplaridad. Y Bueno, ahí, como veo, estamos de acuerdo. No obstante, a mí me gustaría recordar, dado que has dicho que cuando la izquierda llega a ciertas cotas, sí, empieza a hacer lo mismo que todos los demás, a mí me gustaría recordar a figuras, por ejemplo, como Gerardo Iglesias, que cuando dejó muy de bien. ser político, volvió a ser minero y a picar carbón como un campeón hasta que tuvo un accidente y ya no pudo hacerlo más. Me ¿Y eso es la gustaría norma recordar. general o una excepción? Gerardo Iglesias, ¿es una excepción o la norma general? Hombre, Bueno, en la izquierda hay vamos a más seguir casos, ¿eh? citando nombres. Voy a citar a Julio Anguita, viviendo de su pensión de maestro, o sea, de profesor, en Pero, lugar Antonio, es de que esos son de vivir del izquierdas. cachondeo este de... Pero Bueno, esos pero son de izquierdas. Pablo Iglesias es de Sí que lo son. izquierdas. Pablo Iglesias Sí. es de izquierdas. Bueno, en términos relativos o en términos absolutos. No, no, pregunto. Y es que, porque, hombre, a mí me dices Julián Guita y ese es un nombre tipo, vamos, ejemplar. Se puede estar de acuerdo o no con él, se puede criticar o no, pero es un hombre de izquierdas, eso no hay duda. El anterior que el secretario general que has mencionado, igual es un hombre de izquierdas sin lugar a dudas. O sea, se puede estar en desacuerdo con él, pero son personas muy, muy, muy respetables, ¿eh? Aunque uno difiera de su ideología. Pero Pablo Iglesias, ¿es de izquierdas? Es la pregunta. Por su ideología, por su forma, por los diferentes intereses que defiende, ¿es de izquierdas ese hombre? Yo no lo sé, te lo digo sinceramente, estoy totalmente descolocado. Es que en este país donde todo el espectro está tan escorado a la derecha es muy fácil descolocarse. De hecho, No, consideramos... según Granchi no sería de izquierdas, ¿eh? O sea, y Granchi no, eh, no es sospechoso de equivocarse en ese juicio. sí, y de hecho Gramsci también era de izquierda, vamos, por eso lo metieron en la cárcel durante el fascismo italiano. El caso ahí, lo que me parece que es relevante es que sí que hay ejemplos, bueno, Cayo Lara, Alberto Garzón y toda esta gente fueron los que hicieron saltar el fondo de pensiones privado del Congreso de los Diputados. Y dices, pero ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Y así una detrás de otra. Sí que hay figuras que pueden ser ejemplares. No obstante, cuando esas figuras surgen, van a por ellos de una forma dura e Normal, incluso canallesca. De hecho, lo que normal. le hicieron a Julián Guita, por ejemplo, fue cuando menos canallesco en su momento. Pero a lo que iba, en un país como el nuestro, donde todo el espectro está tan escorado a la derecha, donde un partido de extrema derecha fundado por fascistas se considera a sí mismo, y los demás lo creemos porque está repetido hasta la saciedad, de centro derecha, donde un partido de centro derecha se considera a sí mismo de centro izquierda y de nuevo los demás lo creemos porque está repetido hasta la saciedad, donde un partido como es Izquierda Unida, con el Partido Comunista en su interior, defiende unos planteamientos básicos que no pasan de ser un keynesianismo de lo más tranquilo y de lo más comedio, cuando todo el espectro está tan escorado a la derecha, es normal que se den este tipo de confusiones y por eso merece la pena tener claro qué es izquierda y qué es derecha
para no perdernos en este mare magnum. Y yo no creo que el 15M... O sea, que ser izquierdas es ser como tú. O sea, que a lo que estás diciendo es ser de izquierdas es ser como tú y todo lo que no es como tú es de derechas. Básicamente. Porque, no sé, porque según tú, todo el país es de derechas, excepto unos poquitos que son unos elegidos y que son una especie de, no sé, iluminados o lo que sea, o bendecidos por algún dios extraño, y entonces esos sí son de izquierdas. No, eso lo diría Vallejo Nájera. Yo no. Yo no tengo nada que ver con el pensamiento de Vallejo Nájera. O sea, pero tú eres de izquierdas. Yo intento serlo. Entonces, si tú eres de izquierdas y estás diciendo que todo el resto del país prácticamente está totalmente escorado a la derecha, es decir, ser de izquierdas es ser como tú, por lo que me estás diciendo. ¿Qué te hace pensar que yo no me considero escorado a la derecha como el resto del país? Y yo estoy en mi entorno. Y sufro y no te pregunto para que me aclares de mi entorno. De la misma forma que tengo ejemplos de lo que es el pensamiento judeocristiano de toda la vida, de la misma forma que tengo pensamiento más o menos hispano por siglos, yo estoy viviendo en mi clima cultural y hay veces que cosas que a mí me parecen normales en otros países no pasarían por normales, serían consideradas de derecha. Yo como creo que ser de izquierdas... Antonio, yo es que creo... De verdad, Antonio, yo es que creo que eso de ser de izquierdas o de derechas es más bien cuestión de temperamento que de otra cosa. Lo cual es que eso es una teoría sobre la que tengo que trabajar, ¿eh? Pero yo estoy llegando a esa conclusión. De privilegios. En realidad es una cuestión de privilegios. Pues yo creo que no, Yo creo que no. Lo podemos debatir con más calma. Sí, eso para otro programa, por favor, que llevamos ya 1 hora y 20 minutos de programa. Sí, lo dejamos ya, si queréis. Solo esta idea para que sirva de reflexión. Al final hay 2 formas de plantear la diferencia entre izquierda y derecha. Una es en términos relativos, es decir, la izquierda de con respecto a, y otra es en términos absolutos. Esto pasa también con la geografía. Yo soy del norte, pero soy del norte de Almería. Almería es el sur de España y es el sur de Europa. Al final, con la geografía se puede hablar en términos relativos. Ser del norte, del sur, del este y el oeste, ¿de dónde? Y luego está en términos absolutos. Y merece la pena que no nos dejemos cambiar una referencia relativa por una referencia absoluta. En términos de izquierda y derechas, al final de lo que se trata es de defender privilegios o de defender derechos. Privilegios para algunos, derechos para todos. Y obviamente son 2 concepciones que son... la izquierda absoluta, eso me encantó. ¿Cuál es esa izquierda absoluta de la que tú hablas? Es decir, una izquierda esencialista, por lo que estás diciendo. O sea, porque no es una izquierda relativa. No es que yo me determino en base, o sea, no es una cuestión sociológica. O sea, hay una izquierda absoluta, según tú. No, hay un pensamiento de izquierda que es absoluto, según yo. Vale, es el que pretende conseguir el máximo de derechos para todos sin ningún privilegio para nadie en especial. Y a partir de ahí, todo lo demás que sigue manteniendo algunos privilegios para unos cuantos frente a los derechos de todos es menos de izquierdas que ese planteamiento. Y así nos vamos escalando hasta llegar a la derecha que tiene como objetivo todo lo contrario, mantener el estatus de privilegio de unos cuantos, en los cuales se tienden a incluir, y eso excluye necesariamente los derechos de todos los demás. Porque no se puede defender a la misma vez los privilegios de unos cuantos y los derechos de todos los demás. Porque si defendieras a la misma vez los derechos de todos los demás, si todos los demás consiguieran ese mismo estatus, dejaría de ser privilegio de unos cuantos y por tanto no podría ser considerado conservador de un status quo injusto previo. Bueno, vale, pues, me ha gustado. Pues si queréis lo vamos ya dejando por hoy y profundizamos un poco más en el tema de la izquierda y la derecha en el próximo debate. Muchas gracias, Yago, como siempre. Muchas gracias y un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias, Antonio, también como siempre. Muchas gracias, familia, y no me creáis. Meditad lo que he dicho, pero no me creáis. Y muchas gracias también, José Luis. Gracias a vosotros.
Y muchas gracias, por supuesto, también a Juan Martínez, a Marta Luengo, los compañeros que hacen posible a nivel técnico, a nivel de difusión estos programas, a toda la gente que nos escucháis. Y nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.